¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Qué lindo este día sábado estar juntos. Vamos a meditar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, mis hermanos, que esta porción está haciendo referencia a ese endemoniado gadareno que el Señor libera, saca ese demonio o esos demonios que estaban dentro de él, que no les dejaba vivir, que les tenía peor que un animal? Aún dice la palabra que tenían que atarle con cadenas, ni ellas les aguantaba. Así que nos damos cuenta de que el Señor hace un milagro maravilloso en la vida de este hombre. Y lógicamente, cuando él se siente libre, reconoce a Jesús como el autor, como el que le hizo este milagro, el que lo liberó, el que le dio una vida nueva, había vuelto a ser ese ser humano que hacía tiempo que no era. Y lo primero que quiere es seguir a Jesús. Él le pide, y si ustedes se fijaron en lo que hemos leído, dice, le rogaba que le dejase estar con él. Es decir, subir a la barca, continuar la trayectoria, seguir a Jesús, aprender más de él, etcétera, etcétera. Pero es interesante que dice que Jesús no se lo permite, sino que lo envía a su casa y que pueda compartir con su familia, sus vecinos, aquellas cosas que Jesús había hecho en su vida. Ahora, mis hermanos, quizás lo más importante de todo esto es que no siempre lo que es el gusto nuestro es lo mejor y está acorde a lo que Dios quiere. Este hombre no deseaba algo malo. Podríamos decir que deseaba algo que le llevaba la gratitud que él tenía hacia Jesús, el reconocimiento del Dios poderoso, de quien había hecho ese milagro en su vida. Era muy bueno lo que deseaba este hombre, pero indudablemente, por bueno que sea lo que nosotros deseamos, lo que Dios quiere para nuestras vidas y hacer con nosotros, eso es lo que vale la pena y es lo mejor. Si ustedes prestaron atención a la lectura del último versículo, dice que él se fue y comenzó a publicar, es decir, la palabra aquí griega se podría traducir más correctamente como proclamar, predicar, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora noten ustedes, hermanos, que este hombre aparentemente vivía en una de estas ciudades que formaban Decápolis. Ustedes saben que Decápolis viene de dos palabras griegas, una deca, que significa 10, y polis, que significa ciudades. Entonces, en una palabra eran 10 ciudades que estaban unidas, que trabajaban juntas, que tenían una administración en común, y este hombre, comenzando desde su casa, como le mandó el Señor, y siguiendo en las ciudades vecinas, pudo predicar el Evangelio y anunciar las maravillas del Señor y lograr que cantidad de personas, no sabemos si cientos o quizás miles, pudieron escuchar la palabra del Señor, pudieron escuchar de los milagros del Señor, del poder del Señor, y cuántos de ellos sintieron el deseo de seguirle al Señor, y quizás sean muchos de aquellos discípulos que vemos en el ministerio del Señor. Mis hermanos, nunca olvidemos esto.
por buenos deseos que tengamos, cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, siempre va a ser lo mejor. No porque sea malo lo que nosotros sentíamos, sino que lo que Dios nos envía y está en su corazón y es su voluntad, siempre es lo mejor. Por eso obedezcamos la voz de nuestro Señor y el mandato suyo hacia nuestras vidas. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso que nos has dado junto a tu palabra. Y gracias porque en esta mañana, sin lugar a duda, tu Espíritu Santo algo más nos ha enseñado o nos ha recordado. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.